seculares, ¿no? Y eso ahora, hoy en día, se ha cambiado totalmente y se habla mucho más de la privatización de la religión o de la repolitización, lo que pasa con todas las ramas fundamentalistas. Entonces, eso es un tema, cómo ver lo religioso y lo secular. Y algunos están diciendo también que por los estudios en Buenos Aires, por ejemplo, está aumentando, ¿no?, la cifra de la gente indiferente, se dice aquí. La ciencia de la religión en Argentina los llama indiferentes, gente que no tiene, no pertenece a una religión. Entonces, bueno, vamos al tercer paso y tal vez sí, esa reflexión sobre qué es la religión después vuelve en los métodos, porque la idea es que la ciencia de la religión ordena, clasifica, compara y analiza los fenómenos que están calificados como religiosos. Por eso es tan importante saber, ¿no? Tal vez después les doy otro ejemplo que vamos a ver que a veces no está muy claro cuando algo es religioso o no. De todas maneras, los métodos están conocidos, ahí no tengo que decir tanto, son métodos históricos, la historia del hinduismo, la historia del islam, sociológicos, también empíricos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un doctorando que hace una investigación empírica sobre la religiosidad de los refugiados que vienen de Siria a Alemania y cómo se transforma su religiosidad bajo de la migración en Alemania. O la conversión de mujeres alemanas al Islam. Hay bastante mujeres que se convierten, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Porque uno supone que el Islam, tiene menos espacio como mujeres y ¿por qué convierten, ¿no? Después, podemos charlar sobre eso. Y también la filología, es claro, ¿no? Las lenguas semíticas, las lenguas árabes, el sánscrito y, claro, la ciencia de la cultura. Bueno, eso suena bastante claro. Ahora voy a los paradigmas. Claro, lo que hoy en día está dando vuelta es el paradigma discursivo que ya explicité. El lenguaje y los discursos son productivos, crean la realidad enunciada. Eso quiere decir que no existe un conocimiento objetivo, sino discursos contingentes impregnados por intereses y poderes. Eso es, se puede decir, un resumen, ¿no? Y se considera como importante el cuerpo, las sexualidades y el género, y se puede decir que eso está en el marco de la filosofía postmoderna. Lo que se hace en el ámbito anglófono es totalmente otro paradigma. Yo quiero mencionarlo, aunque yo personalmente nunca he trabajado con eso. Es el paradigma cognitivo. Y eso se hace desde los años 90 en base de la neurociencia. Entonces, Pascal Boyer es el fundador y es como se investiga como con métodos de las ciencias naturales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está orando o está haciendo yoga? ¿Qué está pasando en el cerebro, ¿no? Y si eso es lo mismo que cuando hay una oración cristiana o una meditación budista, por ejemplo. Si pasan las mismas cosas, eso está en el marco moderno, ¿no? Y lo que pasa es que estos dos paradigmas, 1 y 2, están muy opuestos, porque
Y en Alemania no se hace mucho, recientemente que se implementa eso porque está considerado como un retroceso, ¿no? Que uno piensa que la ciencia natural es como la última palabra, ¿no? Y lo que se hace también es el paradigma postcolonial y descolonial. En realidad se puede decir que es una variación del paradigma discursivo y la idea es descolonizar el conocimiento científico. Ahí yo quiero solamente tal vez darle un poco más carne a eso. Es cuando uno tiene el ejemplo de la antropología, por ejemplo, y volvemos a lo postcolonial, la idea es de ver de qué manera las imágenes del ser humano estaban dentro del marco colonial, en el sentido que el ser humano es cuando tiene razón, por ejemplo, muy occidental. O, por ejemplo, el antropocentrismo, que el ser humano es el centro del mundo. Eso es como una noción occidental colonial y la noción antropológica, por ejemplo, de los pueblos originarios es que son parte del cosmos, parte de la Tierra. Entonces son esas cuestiones que resaltan ahí. Bueno, el segundo ejemplo, por ejemplo, en los derechos humanos, ahí ven la imagen de Katalin Amirbur. Ella es la primera profesora de una cátedra de estudios islámicos en Alemania. Originalmente la familia viene del Irán. Y por ejemplo, la noción del Islam muchas veces en Alemania, pero también en los estudios de la ciencia de la religión, es que no tienen la noción de los derechos humanos, en el sentido que está todo bajo de la Sharia, de la ley islámica. Y como en los años 90 varios países islámicos sacaron una declaración de derechos humanos islámicos diciendo que nosotros tenemos los derechos humanos y tienen que ser bajo de la Sharia. Bueno, eso es nuestro asunto. La pregunta surgió: ¿cómo el Islam puede integrarse como religión en el mundo europeo con las consignas liberales y con las consignas modernas? Bueno, y entonces ahí, desde el lado postcolonial, se puede decir que muchas veces, viendo la religión islámica, uno está revitalizando la perspectiva colonial que había, por ejemplo, en América Latina hacia los pueblos originarios y hacia la religión africana. Entonces, el enemigo que no tiene la noción moderna que tenemos nosotros. Lo que pasa es que hoy en día en los estudios islámicos se hacen reflexiones también que podría ser la noción de derechos humanos, y una propuesta que hace ella es el ijtihad, y eso es la reflexión jurídica que se hace, porque el derecho, la reflexión jurídica forma parte del Islam. Y ella, por ejemplo, propuso la no implementación de la Sharia, porque en el chiitismo, ella viene de la rama chiita, hay esa idea que se puede dejar descansar la Sharia si es necesario. Y además, dentro del Corán hay una sura que dice que cada creyente de la comunidad islámica tiene que someterse a la ley del país. Y esos son como argumentos para decir si la comunidad vive en Argentina o en Alemania y ahí están los derechos humanos, tienen que asumir eso.
Eso no está, no es el consenso, como saben, en todo, es una interpretación, ¿no? Pero de este lado postcolonial uno intenta dialogar con esas evoluciones que hay dentro de esas religiones. Y bueno, el otro ejemplo, claro, es la danza. Fue sumamente interesante para mí, porque para nosotros la danza en el mundo occidental, tal vez no en Argentina, pero en Europa la danza es algo secular. Se hace como deporte, como cultura, pero no es religioso para nada. Si cuando entré en los estudios, por ejemplo en la India, en el Islam, en las religiones africanas, en todos lados hay tradiciones de la danza religiosa. Y eso quiere decir que cuando uno plantea la danza como algo secular, es el lente colonial, ¿no? O occidental, porque y eso es como si ustedes piensan en la historia del cristianismo, por ejemplo, en África, recién en el siglo XX empezaron a usar sus instrumentos y sus danzas, y ahora son parte de las iglesias cristianas africanas. Entonces, la perspectiva de la descolonización es muy importante, porque en la historia de la misión, lamentablemente no todos, muchos misioneros eran muy cuidadosos, pero tenían esa misión: la danza es pagana y es no religiosa y tienen que, como decir, echar del cristianismo, ¿no? Y eso es un ejemplo muy significativo, ¿no? De la necesidad de descolonizar. Y bueno, y las teorías, ustedes conocen el Ubaldo Viñolo, un argentino que se fue a Estados Unidos, y él hablaba de la herida abierta del colonialismo, ¿no? Y cómo es importante de la idea de América Latina ha sido una idea, un constructo también colonial, y cómo hay que descolonizar la mente, dice él, ¿no? Eso tal vez lo dejo ahora porque me parece podemos volver más adelante. Y en las teorías así anglófonas hay más esas nociones de Spivak, por ejemplo. Ella habla mucho de la alteridad. Eso quiere decir que cuando nosotros en la ciencia de la religión construimos la otra religión como otra, eso es, en vez de meternos un poco adentro también, ¿no? Y bueno, y lo que pasa hoy en día son los límites y aporías del diálogo interreligioso. Eso tiene que ver, no sé si va a ser muy largo ahora, pero tal vez ustedes conocen esos esquemas sobre la verdad de las religiones, que el exclusivismo dice que solamente una religión tiene verdad, el inclusivismo dice otras religiones pueden tener también una verdad, pero la nuestra es la mejor, y el pluralismo dijo que todas las religiones tienen la verdad. Esos son muy esquemáticamente tres posiciones. ¿Por qué menciono esto? Hoy en día, en la teología y en las iglesias, estamos trabajando mucho cómo hacer el diálogo interreligioso, y para eso se requiere una reflexión teórica. Si ese esquema todavía son válidos. Lo que pasa, por ejemplo, en la iglesia de la luterana de Baviera es que la mayoría, y también sacaron un documento, la mayoría de la gente tiene un pluralismo inclusivista, en el sentido que dicen que mi religión es la mejor para mí, pero puede haber que haya otras verdades afuera. Y lo que también se trabaja mucho es el no saber de la verdad, de no saber realmente, porque no estamos en el lugar de Dios, de saber si haya verdad en otras religiones. Bueno,
esos conceptos son muy viejos, desde los años 80, 90 habíamos discutido todo eso y son muy conocidos, pero lo que pasa hoy en día es que se había usado esos conceptos especialmente en el diálogo de los representantes masculinos, normalmente, muchas veces, en la escala muy alta, ¿no? Y cuando se encontró el Papa con o el obispo católico con un representante, muchas veces imán, no siempre islámico, y con, digamos, un rabino, por ejemplo, ¿no? Y lo que vemos hoy es que las aporías son que muchas veces la gente que se encuentra no son teólogos. Es la vivencia cotidiana, no saben mucho de su propia religión. Entonces, ¿cómo hacer el diálogo interreligioso si la gente que participa no conoce muy bien su religión? ¿Me explico? Y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, y para cerrar, surgió otra idea de hacer teología comparativa. Eso en realidad el que impulsó fue Francis Clooney. Él tuvo tiene un encuentro con el hinduismo muy fuertemente, y él dice que el encuentro con la otra religión es un aprendizaje y que va muy, el deep learning, va muy profundamente. Y eso se hace en Alemania también. Por ejemplo, la teóloga islámica Muna Tatari con Klaus von Stosch hacen como sacan libros sobre temas puntuales, sobre la violencia en las dos tradiciones, la teología y la liberación. Es un libro muy lindo, encuentran en las dos tradiciones también, o la salvación. Y lo que es la idea en la teología comparativa es no tratar la religión como una entidad entera que se encuentra, porque eso nunca pasa, es como una abstracción total, sino tomar temas que les interesan a la gente y que son temas problemáticas cotidianas, como la violencia, por ejemplo. ¿Cómo está vista la violencia en la teología islámica, en el Corán y también en la Biblia? Y en este libro es muy interesante porque lo había trabajado con mis estudiantes. Resalta eso, ¿no? Que hay tradiciones no violentas en el Corán y también hay historias, violentas como en la Biblia, ¿no? Y entonces la idea es que uno sale de ese esquema de querer saber y apropiarse de otra religión, sino de entrar en diálogos más puntuales. Y eso es algo que, desde mi punto de vista, es muy importante. Y hay como el puente entre la ciencia de la religión, que ayuda, por ejemplo, para mí, el año pasado di como una clase sobre el Islam, y después al final hacemos como una reflexión sobre temas como la violencia, qué dice la teología islámica sobre esto, o las teologías, porque son plurales también, y que hay en la tradición cristiana. Y entonces, con eso quiero cerrar la reflexión. Para mí es así que la ciencia de la religión es como un instrumento muy importante para el diálogo interreligioso, pero también de abrir los horizontes de la teología cristiana para ver que en otros mundos religiosos hay cosas semejantes, pero también hay el totalmente otro. Pero intentamos de no descalificar, sino hacer un proceso de aprender. Y
Y el Clooney dijo que, y con eso quiero terminar, que es posible que trabajando sobre otras religiones y con representantes también de otras religiones, uno entiende mejor su propia religión. O incluso se profundizan cuestiones que yo nunca he planteado. ¿Me explico? Y entonces es como la ciencia de la religión ayuda a no rechazar o descalificar las otras religiones por ese intento de verla como en su propia realidad, pero también manteniendo la crítica discursiva postcolonial que nunca podemos, siempre estamos en el discurso y estamos construyendo y nunca podemos salir de eso. Y lo que estamos construyendo desde la propia perspectiva. Y bueno, con eso quiero agradecer su atención y llegué al final. Quiero, me pongo acá por razones de visualización para agradecerle a la profesora Heike Valls por su rica, panorámica y bueno, desafiante ponencia, agradecerle por su intervención y también aprovechar para despedir a los muchos amigas y amigos que han seguido esta transmisión en vivo. Y bueno, decir que nosotros tenemos para quedarnos todavía algunos minutos para poder dar lugar a quienes tengan ganas, poder realizar algunas preguntas a la profesora. Así que muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad desde que aquí en la Red Ecuménica de Educación Teológica podamos generar y abrir estos espacios de reflexión y de debate. Muchísimas gracias.